Tenemos un panel estupendo con dos muy distinguidos y conocidos académicos, María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y Rolando Cordera, un muy distinguido economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde luego también ha incursionado en la política. Y desde luego tenemos la visión empresarial, representada aquí por Gerardo Gutiérrez Candiani, que es presidente del Consejo Coordinador Empresarial y que nos decía que mañana es su cumpleaños. Bueno, pues tenemos tres temas que abordar de acuerdo al programa correspondiente: la reforma política, la reforma de telecomunicaciones y la energética. Permítanme empezar por esta última, por la energética, a la cual dedicaremos 35 minutos y habrá dos rondas para que los panelistas hagan una serie de comentarios. Quiero empezar diciendo que la producción de Pemex ha caído de 3.4 a 2.5 millones de barriles diarios, algo así como 26% en la última década, a pesar de que la inversión ha sido de poco más de 15% del Producto Interno Bruto en ese periodo. Obviamente esta inversión ha sido financiada con crédito, la caída de la productividad, que es la conjunción de las dos cosas, ha caído en 46% y ya no tenemos cantareles, que fue la salvación al finales del siglo XX. E incluso se ve cada vez más difícil sostener la contribución fiscal actual de Pemex y el panorama pues se ve muy difícil y que sirva este preámbulo un poco para entender la necesidad de una reforma. La reforma energética creo que tiene una dimensión histórica y las reformas más importantes son 4. Primero, que en las áreas estratégicas que establece la Constitución, el Estado puede contratar a los particulares. ¿Qué puede contratar? Construcción, operación y mantenimiento. Segundo, en las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos se abren a la inversión privada y los sectores de petroquímica básica y refinación también se abren a la inversión privada. Y finalmente, la cuarta, se abre la generación eléctrica que prácticamente ya estaba abierta con ciertas peculiaridades y más bien la transmisión y la distribución seguirán siendo responsabilidades del Estado. Entonces, la primera pregunta a los panelistas, a lo cual les doy 4 minutos, sería: ¿qué opinión les merecen estas reformas en materia energética? ¿Coinciden en que México ha dado un gran paso al terminar con las exclusividades en estas áreas estratégicas de la economía nacional? Y yo le pediría a María Amparo Casar que comenzara. Gracias, Arturo, y gracias al doctor Juan Ramón de la Fuente y a todos los representantes de las otras sedes del Aspen Institute que hoy nace en México. Bueno, sin más preámbulos, vamos primero a la reforma energética. No soy experta en ese tema. Me parece que con esta reforma ya se dio la señal política y ahora hay que cuidar el desempeño de esta reforma. Es desde luego un triunfo político y es atender un problema que se venía encima ya a México. Es indiscutible que ningún país que conozcamos hoy en día tiene nuestro régimen en materia energética y que ninguna empresa pública en el mundo hace todo lo que se le pide a Pemex que haga. Si esto es una privatización o es la apertura al mercado de inversionistas privados, es una cuestión semántica a la que no quisiera entrar. Me parece que, como toda reforma, lo primero que se tiene que hacer es ver si los objetivos están bien alineados con las normas que se diseñaron para alcanzarlas, que es una cosa que no ocurre, ya lo veremos, con la reforma política. Me parece que sí ocurre, sin embargo, con la de telecomunicaciones y con la energética. Entonces, estando de acuerdo básicamente con la apertura al capital tanto nacional como extranjero, creo que, como toda reforma, el diablo está en los detalles y no solamente en los detalles de las legislaciones secundarias, que van a ser más de 26, sino todavía más delicado es el
paso de la implementación. Pensando en que Arturo nos iba a hacer estas preguntas. En la segunda ronda. Sí. ¿Todavía tengo tiempo? Sí. Pensando que íbamos a tocar este tema, me encontré un viejo artículo de Stiglitz, incluso antes de que fuera el premio Nobel, y señalaba, creo que con mucho tino, los problemas de los países, sobre todo los países en desarrollo, que se abren a la inversión privada nacional y extranjera. Y él señalaba, y además con ejemplos lo ilustraba, que los contratos de largo plazo con las compañías privadas, sin una adecuada supervisión del Estado y sin tener el andamiaje institucional para poder, sobre todo, cuidar esta participación privada, eran muy complicados. No porque los políticos no roban, sabemos que lo hacen y que se han aprovechado, que han abusado, pero los prospectos para hacer trampas, aún para el sector privado o también para el sector privado, son muy grandes y aparecen en todas las etapas de su participación. La cantidad de dinero involucrado, dice Stiglitz en este artículo, pues bien vale la pena arriesgarse, porque cometer una pequeña ilegalidad te va a dar una cantidad de dinero estratosférica. Y planteaba él dos ejemplos, uno con Alaska y otro en donde el estado de Alabama se peleaba con la Exxon Oil, porque la Exxon decidió darle la vuelta a una cláusula del contrato, acabó ganando Alabama, quería cobrar los costos del gas utilizado para prender los pozos petroleros y alguna otra que ya no recuerdo, y acabó ganando 178 billones de pesos el estado de Alabama. Lo mismo ocurrió en Alaska, en donde se quiso cobrar 3 centavos más por el transporte de cada galón, no eran barriles, galones, ¿sí? Y las ganancias fueron estratosféricas, incluso se filtraron los documentos y resulta que en efecto en las empresas había un análisis costo-beneficio y valía la pena arriesgar el que te cacharan en una ilegalidad en contra del beneficio que ibas a obtener por esto. Entonces, el consejo que daba Stiglitz es que uno no debe de aventarse a una reforma digamos, tan profunda como esta, o hacerlo por pedazos, que creo que no tomamos esa oportunidad, si no está en funciones, si no está en operación el contexto institucional necesario para poder realmente cuidar que estos recursos, ¿sí?, queden dentro de la nación. Muy bien, muchas gracias, María Amparo. Rolando Cordera, por favor, tus comentarios. Arturo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Juan Ramón de la Fuente y mis felicitaciones por esta iniciativa. Como él y yo estamos acostumbrados, después de la felicitación viene el reclamo. Deberías habernos convocado hace 2 años, porque esta discusión deberíamos haberla tenido hace 2 años. Hoy tenemos que pensar y actuar sobre la marcha, sin contar con una secuencia explícita en para el paquete de reformas que ponga en línea tiempos, sacrificios y mecanismos de acción inmediata frente a contingencias que no sabemos cuándo y cómo se van a presentar, pero sí sabemos que se van a presentar. Y esta es una consideración general aplicable a cualquier proyecto reformista o reformador, pero que en nuestro caso tiene particular importancia. Refiriéndome a la reforma energética en particular, pues suscribiría lo que ha dicho María Amparo. El diablo está en los detalles, pero como dijo López Velarde, pues los veneros del petróleo nos los escrituró el diablo. Y estamos frente a en efecto, una reforma de dimensión histórica que puede marcar al país por mucho tiempo, pero sin contar hoy con los mecanismos elementales indispensables para evaluar el desenvolvimiento de la reforma ya sobre el terreno. La ronda cero, por ejemplo, que es la primera instancia o el inicio de la explotación petrolera dentro del nuevo régimen,
no está claramente reglamentada ni especificada. No está claro si Pemex tiene o no derecho de apelación frente a los dictámenes de una Secretaría de Energía cuyas fortalezas institucionales y técnicas no han pasado la mínima prueba de ácido. Y lo mismo diría de la Comisión Nacional de Hidrocarburos prevista por la reforma. Creo entonces que sí hay un elemento de obligada cautela para evaluar el significado de la reforma, en este caso de la reforma energética. No contamos con todos los elementos. Y no es un problema nada más de legislación secundaria, como bien dijo María Amparo, es un problema de capacidad institucional, de regulación, seguimiento, y agregaría una cosa más, de contratación. Yo recuerdo hace unos meses en una comida con 2 o 3 funcionarios globales de ExxonMobil, en la que coincidimos María Amparo y yo, donde uno de ellos reaccionó ante el entusiasmo por la privatización de que daban cuenta algunos paisanos, diciéndonos, oigan, no se entusiasmen, nosotros tenemos muchas ganas de hacer más negocios en México, pero creemos que la condición para hacerlo es tener un Pemex fuerte. O sea, tener un par con el que dialogar, con el cual negociar. Y esto no está claro ahora, con los datos que da Arturo, aunque yo pondría a discusión algunos de ellos, sobre todo en cuanto al diagnóstico, pero el repaso es correcto. El Pemex de hoy no es un Pemex fuerte, y el Pemex de mañana, el que entre a la discusión y a la disputa por el territorio, no necesariamente va a ser un Pemex fuerte si no nos proponemos fortalecerlo. Y esta no es una condición que esté cumplida ni garantizada al día de hoy por el planteamiento de la reforma energética y me parece que es indispensable. Termino, Arturo, diciendo, son 3 reformas, paquetes muy importantes, pero me parece que es también muy importante admitir, precisamente en consonancia con el repaso de diagnóstico que nos hizo Arturo, que hay una reforma anterior que tenemos que discutir en cuanto a su significado para esta, que es la reforma fiscal. Porque la debilidad de Pemex se explica por el retraso en la reforma fiscal y la debilidad de la reforma fiscal solamente va a poder subsanar si tenemos un Pemex fuerte. Y eso es una especie de catch-22 sobre el cual habría que reflexionar. Muchas gracias, Rolando. Por favor, Gerardo Gutiérrez Candiani, tus comentarios. Gracias. Antes que nada, muchas gracias también al doctor de la Fuente, a Aspen Institute. Saludo también a mis compañeros y amigos, a María Amparo, a Arturo y a Rolando. Mira, la reforma energética para el sector privado mexicano es la gran reforma. Todo este paquete de reformas que se iniciaron con la reforma laboral en el 2012 es un proceso de reformas de modernización económica que habíamos empujando desde hace muchas décadas. Es una reforma que nosotros consideramos que era una de realidad económica. La economía en México ya tenía signos muy importantes de afectación, precisamente por no tener los insumos, la calidad de los insumos y a los precios competitivos que requería México. Yo creo que va más allá simplemente de una reforma energética. Esta reforma es la que puede potencializar a la economía mexicana. Es una reforma que nosotros consideramos nos puede dar en el mediano plazo de 1 a 1.5% adicional de crecimiento del PIB de manera sostenida. Los niveles de inversión que decía Rolando ahora, que va a tener un nuevo régimen, Pemex, van a andar cerca de los 30,000 millones de dólares. La coinversión que se puede generar, nosotros calculamos en el mediano plazo por año, va a estar cercana por lo menos a los 50,000 millones de dólares. Esto a nivel de oportunidades de transferencia de tecnología, de niveles de inversión, por supuesto de más y mejores empleos, porque aparte este sector por lo general alcanza niveles de empleo de sueldos mucho más altos. Yo creo que es una cosa muy importante para México.
Aquí lo importante es que ahora, después de la reforma constitucional, pues, estamos en un proceso de las leyes secundarias. Las leyes secundarias lo que tienen que hacer es realmente potencializar a la reforma ya que aprobó el constituyente, y en ese sentido hemos venido trabajando nosotros con la autoridad. Lo que queremos es que haya una gran certidumbre para la inversión, que por supuesto tenga un impacto muy positivo, tanto para las familias como para los sectores productivos, y el problema más grave que tuvimos en los últimos años de un desabasto de energía que ha sido terrible y ha sido uno de los mayores impactos que se tuvo, sobre todo a la industria nacional, por no tener, y está el caso que todos conocemos de gas, que mientras en la parte de Texas se está comprando a $4 el millón de BTU, nosotros estamos importando a 16 y 20 dólares el mismo gas. Eso obviamente pues, es un tema de competitividad, es un tema de productividad que nos afecta no nada más a los empresarios, sino a todo el país. Entonces, por eso para nosotros esta es una reforma fundamental, es una reforma que además no nada más impacta a México, sino aquí estamos hablando también de una integración que podemos hacer en Norteamérica. Hoy Norteamérica ya es la parte del mundo energética más importante, ya desplazó a Medio Oriente, y si nosotros podemos lograr sinergias, podemos lograr inversiones y podemos lograr sobre todo esta integración energética, créanme que nosotros estamos convencidos que México puede tener un mucho mejor futuro. Muchas gracias. Bueno, pues como se ha mencionado aquí, pues la reforma constitucional que acabamos de mencionar no cambia la realidad por sí misma, sino que abre las puertas para ello, y como bien decía María Amparo, pues el diablo está en los detalles, y aún no conocemos la legislación secundaria, aún no conocemos cómo se va a implementar, y fundamentalmente lo que no hemos vislumbrado es a dónde queremos llegar y cuál va a ser el camino de transición para llegar a ese lugar, ¿no? Y aquí haré algunos comentarios especulativos sin conocer, por desconocer el contenido de la reforma. Por ejemplo, digamos, en la reforma constitucional se quiere transformar a Pemex en una empresa productiva del Estado, textualmente, ¿no? Pero por otro lado, la cruda realidad nos dice que la contribución fiscal de Pemex es enorme. Es enorme y es imprescindible, más ahora que los requerimientos financieros del sector público andan arriba del 4% del Producto Interno Bruto. Y por otra parte, Pemex parte de una realidad difícil de ineficiencia, de corrupción, de plantas obsoletas, etcétera, etcétera, un régimen fiscal así y asado, en fin, trae un legado muy oneroso para su futuro. Entonces, yo me preguntaría, ¿cómo la van a hacer productiva? ¿O acaso Pemex tendrá que soportar indefinidamente este legado incómodo y oneroso? ¿Cómo se hará la transición fiscal de Pemex? ¿Cuál será el régimen fiscal ideal de Pemex? ¿Será compatible con la presión de la competencia? También hay una dimensión regulatoria compleja que vemos. Están por lo menos 4 autoridades que van a regular el sector. La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente. Algunas de estas instituciones tienen relativa autonomía. ¿Se podrá construir una política energética nacional congruente con 4 autoridades? No lo sé. Hay aspectos prácticos, ya se adelantaba Rolando muy bien, el tema de la ronda cero, donde Pemex tuvo que solicitar el 20 de marzo las asignaciones para exploración y explotación. Es decir, yo a esta ronda cero le llamo el corralito de Pemex, ¿no? Es decir, lo que quede dentro pues, le da protección sobre esos lugares a Pemex, y lo que quede fuera, Pemex tiene que participar en licitación pública para poder competir y obtener esas asignaciones, ¿no? Obviamente, y lo que es incongruente, es que la Comisión Nacional de Hidrocarburos le va a decir a Pemex con quién se puede asociar, no le van a dejar elegir, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le hago de reflexión a los panelistas, ¿qué tan grande o estrecho debe ser ese corralito para, por un lado, propiciar el desarrollo de la industria y, por otro, para darle un espacio razonable a Pemex para que pueda ser competitivo? ¿Puede Pemex, por ejemplo, decidir el cierre de pozos poco rentables, aunque la plataforma de producción de petróleo se reduzca en 300,000 barriles diarios el año que viene? Digo, hay preguntas todavía muy de fondo, ¿no?
Y finalmente, ya para terminar con esto, pues en el cambio de la cuestión eléctrica, el único comentario que hago es que ya la generación de energía ya tenía un gran componente privado, 35% de la generación eléctrica es privada hoy en el país. El cambio relevante creo que estará en la posibilidad de que un organismo público, que es el que organiza el despacho eléctrico, pueda adquirir mediante subasta pública la energía proveniente de los mejores postores. Esto permitirá, pues, es lo que permitirá reducir los costos de la energía eléctrica para los usuarios. Y la pregunta que le hago a los panelistas es, bueno, ¿cómo enfrentar el problema presupuestal que va a enfrentar la Comisión Federal de Electricidad si de repente la CFE no queda marginada de usar el 35% de sus plantas? O el 30 o el 25% porque no puede competir, ¿no? Hay un problema de transición en esta reforma. Entonces, con este, digamos, conjunto de elucubraciones de lo que puede ocurrir o no puede ocurrir, porque estamos especulando, no conocer la legislación, a mí me gustaría empezar ahora con Rolando Cordera, a ver cuáles son sus impresiones al respecto. Sí, como no, Arturo. Para empezar, yo le voy a dar una cuelga aquí a Gerardo por su cumpleaños de mañana. Así me tratan en mi casa hay también. una cuestión que está muy bien que se vea. Hay que separar. Una cuestión para la industria en general es el abasto oportuno y eficiente, barato, de combustibles energéticos. No discutamos sobre eso, eso se requiere, punto. Lo otro son las implicaciones de la reforma sobre el resto de la economía. Sobre esto segundo se ha exagerado, la propaganda gubernamental es muy exagerada y no se sostiene. Ya la corrigieron, pero ya nadie se da cuenta. La primera era que íbamos a tener 500,000 empleos al año extras por la reforma. Y ahora dicen que son 500,000 en el sexenio, o sea que son 100 al año. Ya, eso suena más realista, aunque yo no he hecho el cálculo adecuado. Pero el tema fundamental es, toda esta revolución energética va a producir efectos hacia adelante y hacia atrás en el aparato productivo nacional instalado en México. No hablo de la propiedad, pero instalado en México o no. Nosotros por el Tratado de Libre Comercio tenemos prohibida la manipulación de las compras gubernamentales para el sector privado instalado en México. Con este gran salto adelante en la inversión energética, ¿vamos a modificar ese clausulado del TLC o no? ¿O le vamos simplemente a decir al gobierno americano, bueno, ya hicimos la reforma, ya hicimos la apertura, ahora cierra un poquito los ojos porque queremos impulsar nuestra industria, no solo la industria energética, queremos impulsar el resto de la industria. Pero ahí tendríamos que introducir la palabra prohibida en México todavía hoy, para mi sorpresa, que es la idea de política industrial. Sin política industrial, esta gran revolución energética a lo mejor nos hace más que autosuficientes hasta el siglo XXII, pero no va a tener mayores implicaciones estructurales. Y eso me parece que es un tema que no se ha discutido, se ha festinado, sí, en el sentido de adelantar los resultados sin discutir en serio la ruta que deberíamos seguir y las implicaciones que tiene para el actual régimen de integración internacional que México firmó en 93. Y segundo diría, no descuidemos el tema de los plazos, Arturo. Hasta donde yo sé, pero no sé mucho en esto, en otras experiencias de ronda cero, no estamos innovando. No. En otras experiencias de ronda cero, los plazos llegan a ser hasta de un año, año y medio o más. Y aquí le dimos a Pemex 3 meses para que presente su postura y, según entiendo, sin derecho a apelación. Es decir, la Secretaría de Energía le va a decir sí o no, sin por qué. Y luego va a abrir el juego de las licitaciones. Creo que tiene uno derecho al sospechosismo, como diría el clásico. Ahí no estamos buscando fortalecer a Pemex. Podríamos llegar a un acuerdo al que no llegamos, de que hay que acabar con Pemex. Pero si la queremos convertir en una gran empresa productiva del Estado, es decir, nacional, entonces fortalezcámoslo. No lo debilitemos
por esas rutas, que solamente van a causar confusión y desconfianza en el cuerpo directivo y sobre todo el cuerpo operacional de Pemex, al que solemos despreciar sin haberlo siquiera evaluado. Si expulsamos a nuestros ingenieros que andan por Sudáfrica, por África, en la Patagonia se encuentran ingenieros petroleros mexicanos de alto nivel, que no fueron contratados por Pemex por muchos años. Si desalentamos la matrícula en la inscripción de ingeniería petrolera e ingeniería geológica, tanto en el Poli como en la UNAM, bueno, no digamos que lo que pasa es que no tenemos cuadros, ¿no? Formémoslos. De acuerdo. Muy bien, Rolando, una aclaración solamente en cuanto al tema de política industrial que mencionas. Digo, yo no voy a tomar ninguna posición, pero sí hay una disposición que va a exigir requerimiento de contenido nacional en las inversiones energéticas. Sí está, inclusive está a nivel constitucional. Gerardo, por favor. Bueno, También. voy a empezar simplemente para hacer acuerdo. algunas acotaciones aquí a nuestro amigo Rolando. Efectivamente, en la parte de lo que está negociando, es parte fundamental el tema de política industrial, la parte de desarrollo regional. A través estamos generando clústeres, estamos generando alianzas de I+D con universidades, con la pequeña y mediana empresa de los 2 estados donde se va a detonar, con un desarrollo regional muy claro y con una gran participación de las empresas. Adicional a eso, lo que bien decía, va a tener un contenido nacional importante. No hay problema con los acuerdos internacionales porque Estados Unidos también lo tiene. No estamos poniendo máximos, pero estamos buscando que haya mínimos. E inclusive estamos haciendo una propuesta que va en el sentido que nosotros le llamamos la ronda doble cero, que tiene que ver que las empresas mexicanas o establecidas en México, las que invierten y generan empleo, puedan tener también una opción antes de la apertura, sobre todo en áreas donde la pyme participa mucho, como es, por ejemplo, toda la parte de pozos maduros, de shale gas, shale oil, que como tú sabes, por ejemplo, el mejor ejemplo que es Texas, participan más de 9,000 pequeñas y medianas empresas, que ha hecho que Texas crezca 4 o 5 veces por arriba del crecimiento de los Estados Unidos y la generación es importantísimo. Entonces, nosotros sí estamos poniendo un énfasis muy en especial que el gran ganador de esta apertura sean los empresarios mexicanos, sobre todo el impacto en el desarrollo regional y en el bienestar de todos. Y de manera muy rápida, porque nos hiciste muchas preguntas, mira, yo creo que lo que tú decías de la reforma, la reforma mandata a Pemex como empresa productiva ya en la reforma constitucional, ¿no? Se tiene que manejar con criterios de eficiencia. Lo que creemos es que debe de convertirse realmente en una empresa pública, se le está dotando de autonomía de tanto presupuestal como de gestión, con el nuevo régimen fiscal que ya también se comentó. La parte también que comentaba María Amparo, que es fundamental, el que ya pueda Pemex asociarse, transferir, compartir riesgos, multiplicar todas las capacidades de ejecución y sobre todo atraer y absorber conocimiento, que eso es una de las grandes debilidades que ha tenido Pemex. Yo creo que es fundamental. En cuanto a el régimen de la transición fiscal, pues aquí yo creo que vamos a tener que encontrar los equilibrios suficientes. Aquí lo que estamos nosotros diciendo es que no se le puede quitar montos importantes al Estado mexicano porque lo dejas, además nos da pavor, imagínate al rato nos inventan otra reforma fiscal y entonces pues sí, ya no hay de dónde cortar. Entonces estamos pidiendo que exista sistemas de gradualidad, ¿no? Ya les dije, oigan, ya el tigre se quedó sin rayas, así que ya como existe en otros países. Y por lo que te digo, yo creo que aquí lo que se trata es de poder potencializar a Pemex y por supuesto también las inversiones. Y ya por último, decías lo del corralito y la ronda cero. Yo creo que aquí el punto medio, ya termino con este comentario, es ajustar a las capacidades, tanto financieras como tecnológicas de Pemex, la ronda cero.
Ni más ni menos. Y yo creo que ese es hacia donde nos debemos enfocar. De acuerdo. María Amparo, por favor. Bueno, como le toca la cuelga a Gutiérrez Candiani, también vamos a meter candela, nada más en este último punto. Me van a echar un montón nomás para saber. No, porque empiezo. Ya supe que como no, son no, amigos empiezo con y la ronda cero. compañeros. Estoy básicamente de acuerdo con lo que has planteado y además las cautelas que yo puse en mi primera intervención no son porque esté en contra de la reforma energética, todo lo contrario, pero hablando de la ronda cero, en la ronda cero veo un problema. Ya mencionaba Rolando que les dieron 90 días y nunca nos explicaron por qué le daban 90 días a Pemex para pedir los pozos, bueno, los áreas. Los campos que va a pedir, sino que le dieron a la Secretaría de Energía 180 días para decidirlo. ¿Por qué esa disparidad? No lo sé, pero lo chequé en la ley. Segundo, a diferencia de las empresas privadas, extranjeras o nacionales, ¿sí? A Pemex no se le va a permitir escoger sus socios. Y a las demás empresas sí. Yo no entiendo por qué metieron esa cuñita para el caso de Pemex. Y lo que quería agregar, Gerardo, en la parte que tú estás diciendo cuál debe ser el objetivo en el caso de los campos que va a explotar Pemex, creo que se deben de decidir en función del interés nacional, pero ¿cómo entiendo el interés nacional? Porque esto es una cosa, pues, muy etérea, ¿no? Que Pemex maximice su capacidad de producción y al mismo tiempo maximice su contribución al fisco mexicano. Creo que esos podrían ser dos criterios, pero no creo, Gerardo, que nada más, o sea, sí que atienda nada más lo que puede atender, porque como dije en mi primera intervención, no le puedes pedir a una empresa que atienda todo, ¿no? Pero que simultáneamente vaya también adquiriendo las capacidades tecnológicas para que también pueda Pemex explorar aguas profundas y pueda también explotar gas shale, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar. Entonces nosotros, como somos especialistas en aguas someras, ahí nos quedamos. Y si la ganancia está en el otro lado, pues que se la lleven los demás, ¿no? Creo que tiene que ser simultáneo. Hacer lo que puede hacer Pemex, pero al mismo tiempo ir ampliando las capacidades de Pemex. Pero en eso estamos totalmente de acuerdo, sí. Okay. Nunca era un adendo. He dicho lo contrario. Bueno. Era un adendo, entonces. La parte esta productiva, lo único que sabemos de Pemex como empresa productiva, porque no lo han definido, es que va a dejar de ser una paraestatal. Ahora, ¿bajo qué reglas va a operar? Va a dejar de ser organismo descentralizado. Organismo descentralizado, porque ya, bueno, regida por... exacto, sí, pero no tenemos más y por eso no podemos saber tampoco en qué régimen fiscal va a entrar, si va a cambiar, ahora no van a ser derechos, van a ser utilidades, todo eso está todavía por verse. Y tercero, pienso que sí hay un problema, Arturo, en lo que tú estás mencionando del diseño institucional. Hay que armonizar lo que dicen estas 26 leyes secundarias. Bueno, son 6 leyes nuevas y el resto son modificaciones a las leyes ya existentes y sí hay allí conflictos de intereses y a nosotros en México nos encanta eso de poner a pelear una institución con otra, aun cuando esto lleve a peores resultados, ¿no? Y termino nada más con un comentario recordando esa comida con la gente de Exxon, con Rolando, que fue muy curioso lo que nos decían porque nos vendían la maravilla que era poder entrar a México, las empresas extranjeras, y cuántos países estaban ávidos, ¿sí?, de recibir la inversión de Estados Unidos y en particular en este caso de Exxon, ¿no? Y entonces ante la pregunta que hicimos aquí el compañero y yo decir, bueno, y si hay tantos países, ¿por qué tan interesados en México, no? Y ante eso nos contestaron, no lo van a creer ustedes, porque en México hay Estado de Derecho. Claro, nos estaban comparando con Rusia, ¿sí?, y con algunos países africanos. Entonces, esa parte, pues sí les está importando. Nosotros nos quejamos mucho de ellos, pero ellos la ven. Pero ahí está, insisto, la tentación de la trampa a la que no son presa nada más los políticos, son presa todos. Y el contubernio en este país entre política y negocios, pues tenemos que aprender de él, ¿no? Entonces, de nuevo esa cautela. Muchas gracias, María Amparo. No sé si alguno de los panelistas quisiera hacer algún comentario final de 1 minuto sobre el tema energético para poder pasar al siguiente. Claro. Yo coincido, yo creo que uno de los grandes retos es
lo que tú comentabas, yo creo que Pemex tiene que tener la capacidad para poder crecer, sobre todo que le transfieran tecnología y tener una empresa de orden mundial. Eso yo creo que todos queremos. Pero yo creo que parte del gran reto también de esta reforma, que nosotros hemos insistido mucho, es la parte de corrupción. Yo creo que si nosotros podemos sacar esta reforma muy acotada, la parte de la corrupción que se ha venido dando en las últimas décadas, y realmente sería un tema que podemos salvar, yo estoy convencido de que, y viene parte de eso, también en los contratos y todo, ya vienen cosas bastante adelantadas, pero si hay un compromiso, tanto del sector público como del sector privado, a favor en contra de la corrupción y de la transparencia y la rendición de cuentas, yo creo que podremos avanzar de manera muy significativa. ¿No? Muy bien. Si quieren, pues, bueno, es un tema que no se agota, es un tema gigantesco y yo creo que habría que tener otra sesión ahora que se expida la legislación secundaria, porque realmente aquí hay muchos detalles todavía por conocer. El segundo tema que tenemos, le vamos a dedicar un poco menos de tiempo, es el reforma a las telecomunicaciones. Se ha arguido hasta el cansancio la importancia de tener un mercado más competitivo en la prestación del servicio de telecomunicaciones. Y bueno, yo pienso que el éxito de esta reforma debe estar medida en términos de las mejores condiciones de precio y calidad para los consumidores, la eficiencia de la industria y de luego la expansión de los servicios. Yo quisiera pues, preguntarles qué piensan al respecto, si habría otros objetivos para la política. Y simplemente para resumir, la política, la reforma constitucional en telecomunicaciones son 4 cosas. Primero, creación de un organismo constitucional autónomo, que es la IFETEL. Bueno, como ya se criticó en la mañana, ya se puso de moda en México esto, crear organismos autónomos, hay que verlo con cuidado. El segundo es que el Congreso expedirá un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente ambos sectores, lo cual tiene mucho sentido, porque realmente el medio de conducción es el espectro radioeléctrico. Las concesiones serán únicas para que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes. Como decía, es lo correcto, no hay que regular las aplicaciones, sino el uso del espectro radioeléctrico, que es el espacio público escaso, y tal vez algunas redes de transmisión. Y la pregunta a los panelistas, ¿qué opinión les merece esta reforma? Y la cuarta, el Instituto Federal Electoral determinará la existencia de agentes económicos preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones y establecerá medidas para que en estos casos haya desagregación efectiva de la red local del agente preponderante para que otros concesionarios puedan acceder a los medios físicos, técnicos y lógicos de la red local de ese dominante, ¿no? Y la pregunta que hago a los panelistas es si tienen alguna idea de la experiencia internacional en materia de estas regulaciones o cómo la compartición de infraestructura a precios que fije el Estado puede incentivar o desincentivar tanto al operador dominante como al resto de los competidores. Se trata de una política anti-operador dominante y anticonsumidor y pro-competidores del dominante, como decía un analista estadounidense. Abro la sesión. Gerardo, por favor. ¿Yo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, Empezamos contigo. Bueno, ahí sí no es no soy un experto, pero mira, yo creo que aquí es una reforma importante, muy importante. Nosotros lo que siempre hemos dicho es que el sector privado está en contra de los monopolios, tanto públicos como privados, pero sobre todo de las prácticas antimonopólicas. Es muy importante. Y aquí yo creo que es una reforma donde, como tú bien dices, se debe buscar varios objetivos, ¿no? Tú mencionaste algunos, la expansión de los servicios, la calidad de los mismos, pero también es igual de importante la certidumbre jurídica para que pueda haber mayores actores, porque al final uno de los objetivos es que tengamos actores y actores relevantes para que realmente se dé una mayor competencia y esto pueda repercutir en un desarrollo de la infraestructura mucho más importante. Por supuesto, es una reforma además que incide muy importante en la calidad de vida de todos los mexicanos, entonces por eso es mucho más relevante. Sabemos que este tipo de
bueno, los servicios que ahora prestamos no son buenos y muchas veces son mucho más caros que en las otras partes del mundo. Entonces, sí, el impacto va a ser fundamental en este sentido. Y también hay áreas de oportunidad, toda la parte de compartición de derechos de vía, infraestructura que se pueden dar, tanto de la pública, que puedes detonar mucho el crecimiento, la penetración de servicios de banda ancha, tanto en fija y móvil y en Internet, es importante. Creemos que si es una reforma que tiene los dientes suficientes y realmente promueve la competencia, las tarifas pueden llegar a bajar en los próximos años de un 15 a un 20%. Y bueno, pues yo creo que es una reforma que nosotros vemos muy positiva en términos generales, buscando eso, ¿no? Que haya mayor competencia, que haya actores, que realmente se castiguen las prácticas monopólicas, que haya una gran apertura y que al final esto se traduzca, como te decía, en mejor calidad de vida para todos. Ese yo creo que debe de ser el punto fundamental de esta reforma. Gracias, Gerardo. Rolando Cordera, por favor. Sí, bueno, yo me confieso absolutamente fuera de la discusión técnica, incluyendo dentro de lo técnico todo lo que tiene que ver con el régimen de propiedad y su tamaño y sus implicaciones. Soy un pésimo usuario de los teléfonos y los celulares. Siempre tengo que pedir ayuda a mis hijos o a mi mujer, porque se traba de inmediato. Coincido con Gerardo, lo que hay que buscar es una calidad que podamos tocar y que sea accesible para la mayor parte de los mexicanos lo más pronto posible. Yo no sé si la reforma nos asegura o nos garantiza eso. Y sí quería recordar algo que es en general parte de una discusión filosófica, si se quiere, pero no sobra decirlo. Yo no creo que la competencia per se nos haga mejores. No necesariamente. En el caso de la televisión, cuando se abrió la competencia a dos, en los últimos años del presidente Salinas en adelante, cuando se acabó Inmevisión, nos trajo como resultado una competencia para abajo, sin ninguna preocupación por la calidad de los contenidos y sin ningún interés por parte de los competidores en plantearse el tema de la calidad, que en el caso de la difusión masiva, es decir, de los medios masivos de comunicación, el tema de la calidad es inseparable del tema de la educación. Y ese no es un criterio que esté presente en la discusión, en las reflexiones. Realmente no se está presente siquiera en la exposición de motivos de la reforma. Ojalá y sí esté. Pero sí es algo que me preocupa mucho, que estamos enfrascados en una enorme discusión sobre actores, su diversidad, su emparejamiento, la legislación asimétrica, qué sé yo, para aplanar la mesa. Por un lado uno diría, pues qué ingenuos somos. No hay ningún país que tenga una diversidad gigantesca de actores en este tipo de actividades. Tienden a concentrarse. Y claro, para eso está el Estado, para evitar prácticas monopólicas, para regular, etc. Pero el tema educativo y de calidad no está presente. Se nos quedó por ahí en alguna cuneta, en algún archivo. Hace unos 10, 15 años o 20, cuando hubo una fiebre de los estudios de comunicación y las escuelas florecieron, etcétera. Y esa es una faltante muy importante que no sé si deba atribuírsele a la reforma per se, pero es algo que debe atribuirse a nosotros. Es algo que un país de ese tamaño y con estas pretensiones ahora no puede soslayar el tema de la calidad de la comunicación y de la educación de sus miembros. Y en ese sentido creo que hay un tema que sí debería incorporarse a la reflexión y a la discusión, que es el tema de la televisión pública, estatal y pública. No tenemos más que apuntes, muy buenos, por cierto, yo los gozo, el 11, el 22, TV UNAM. Son muy buenos, pero son muy pequeños, de alcance muy limitado. Tenemos que plantearnos el tema de la televisión pública otra vez, no gubernamental,
El problema en México quizás fue que nunca pudo pasar la televisión estatal de gubernamental a televisión pública, en el sentido de tener un control de Estado con participación de la sociedad, como es, por ejemplo, la BBC, todavía es TV española, todavía es la TV nacional en Chile, y no se diga Francia. Bueno, yo creo que ese es un tema que sí debería estar en la agenda de la discusión inmediata, dentro de o no el tema de la reforma en telecomunicaciones. Sí. María Amparo, por favor. Sí, es un tema, estoy de acuerdo, Rolando, que debe de estar, y acaba de hacer el Instituto de la Transición Democrática una propuesta muy buena en el sentido de fortalecer los medios públicos, ¿no? En particular la televisión. Creo que otra vez, como la energética, esto es un triunfo político. Técnicamente todavía pues no sabemos, ¿sí? Cuál va a ser además el impacto en calidad, en precio, en cobertura, pues son promesas todavía, ¿no? Pero la realidad ya creo que obligaba al Estado a hacer algo. El status quo le estaba costando demasiado al Estado económica y políticamente, y finalmente actuaron. Creo que están bien alineados los objetivos otra vez con los instrumentos, abrir la competencia para ampliar cobertura, para ampliar contenidos. Vamos a ver si no son ciertos los rumores que circulan en el sentido de que Gobernación va a controlar esos contenidos, que sería aberrante, pero bueno, es pura especulación. Mejorar los precios, transparentar las tarifas, que es muy importante, y poder caminar, para mí lo más importante es poder caminar al paso de la tecnología, ¿sí? Toda la idea de la convergencia en la reforma sobre telecomunicaciones es que si antes estaba en una concesión nada más para hacer un fin específico, que era tele, o era radio, o era internet, o eso, ahora la convergencia quiere decir que pues tú tienes tu plataforma y no te van a dar una licencia de televisión, te dan para cualquiera de las, para todo lo que puedas hacer con esa red, ¿no? O con esa plataforma que creas. ¿Cuáles son los riesgos que creo que tiene? Primero hay que entender, y en esto estoy de acuerdo contigo, Rolando, que la competencia per se no necesariamente atrae estos beneficios. Creo que hay que entender que la competencia no es un fin en sí mismo, es una herramienta para lograr estos objetivos. Y cuando digo que es una herramienta, también lo que estoy diciendo es que tendrán que ser, incluso las declaraciones de preponderancia tendrán que ser transitorias. Y tenemos que tener indicadores muy precisos para saber en qué momento esa calidad se retira, o la calidad de pequeño se te retira, ¿sí? Y ya no vas a ser beneficiario de, por ejemplo, una tarifa asimétrica, porque si no podemos llevar a incentivos perversos en donde el grande no invierte porque le tiene que regalar al chico, y el chico no invierte porque quiere seguir siendo chico, claro, sí, para disfrutar de los privilegios. Entonces creo que ese es un primer reto muy importante que tiene que ver con el dilema mayor competencia, inhibir la inversión, ¿no? Un segundo reto es entender que se trata de limitar al dominante, pero no de matarlo, ¿sí? Creo yo. No incapacitar, digamos, al grande, sino crear las condiciones de competencia para que se empareje la cancha y poder competir, como hacíamos con los partidos políticos, ¿no? Bueno, tercero, lo que decía, que las medidas no se vuelvan permanentes, o sea, es un peligro que se vuelvan permanentes, y necesitamos indicadores dinámicos, porque estamos precisamente en una industria muy dinámica, y tenemos que saber en qué momento se levantan, digamos, los criterios o los beneficios de la asimetría. Y hay una cosa que me preocupa, Gerardo, me preocupa, Rolando, Arturo, que creo que las decisiones que se tomaron como se tomaron, consulté con unos abogados, son finalmente impugnables. ¿Por qué? Porque había un mandato constitucional para declarar la preponderancia, ¿no? Tú eres preponderante o no. Pero dado que no había una ley secundaria que dijera cómo se tenía que llevar a cabo esto, no se siguió lo que los abogados llaman el debido proceso. Y aquí no se trata nada más de las compañías mexicanas, sino también es un problema internacional. Entonces, debieron haber emitido primero las reglas de procedimiento para declarar la preponderancia,
y garantizar el debido proceso, dentro del cual está, entre otras cosas, la garantía de audiencia para todos los actores en telecomunicaciones. Así como en la energética vemos una gran interrogante por la consulta popular que llegará a la Suprema Corte de Justicia, aquí vemos, no sabemos cómo van a actuar los actores, qué tan enojados están los actores preponderantes, ¿sí? Y qué curso vayan a tomar, pero yo prendería ese foco. Y finalmente, un problema otra vez de diseño institucional, como mencionabas tú en la estratégica. Ahí sí, preguntabas tú de las experiencias internacionales. Es una anomalía tener dos órganos de competencia, digamos, la COFESE para todas las demás y el IFETEL para las telecomunicaciones. No es que no haya institutos de telecomunicaciones, en todo el mundo hay y suelen ser autónomos, no de autonomía constitucional, pero estos, o sea, la COFESE es la que declara si hay un jugador que está incurriendo en prácticas monopólicas y lo va a hacer en México, salvo para el caso de las telecomunicaciones. Debió haberlo hecho también para las telecomunicaciones y dejar a IFETEL nada más para fijar las reglas del juego y ver que se cumplan esas reglas del juego. Como no se hizo así, yo también creo que esto puede llevar a litigios y a conflictos entre las instituciones. Finalmente, lo que hacen los órganos de competencia es ex post, ¿sí? O sea, ya presentaste la conducta y entonces te declaro preponderante. Los órganos reguladores sectoriales lo que hacen es ex ante, ¿sí? Te ponen las reglas del juego y tú ya sabes, tu actor, sabes cómo te vas a comportar. Entonces, haber mezclado las dos en el IFETEL creo que fue un error. Muy bien, muy claro. María Amparo, no sé si hay algún comentario, Gerardo o Rolando. No, que necesitamos hablar con el abogado de María Amparo, porque eso es algo fundamental. Son los mismos abogados de nosotros, sí. Eso sí te digo. Ya apuntó mi mail aquí. No, simplemente comentando, sí, efectivamente, todo lo que tú dijiste es cierto, sí, fue parte de nosotros lo que siempre no lo platicamos, dicho, tanto con el Ejecutivo como el Legislativo, es lo que tú decías, ¿no? Aquí no se trata de quitarle dientes, en este caso IFETEL o a COFESE, pero lo más importante era precisamente lo del debido proceso. Nos preocupaban dos, tres. Una, primero las definiciones, por ejemplo, en el caso de competencia, toda la parte de insumos, de barreras, que venía totalmente, sin definir, y eso permitía que la autoridad pudiera tener acciones no necesariamente en el sentido correcto. La otra, lo que tú decías, podían ser juez y parte dentro de la misma. Fue otra de las cosas que ya se corrigieron, también ya se corrigieron las de las definiciones, y lo está corrigiendo el legislativo, pero está ya dentro de las propuestas. No, estamos muy pendientes. Y la otra era que tomáramos las mejores prácticas internacionales, y lo que tú decías, al final no se puede castigar a la gran empresa por ser grande. Porque la gran empresa genera empleos, invierte, tiene desarrollos tecnológicos, y como estaba, sí la podías castigar por definiciones, como inversiones, como canales de distribución, una serie de condiciones que eso también ya se corrigió. Y también tampoco puedes castigar a los mercados, porque hay mercados naturales que pueden ser oligopólicos o monopólicos y que existen en todo el mundo. Entonces, por eso era tan importante irnos sobre las prácticas anticompetitivas, y efectivamente la propuesta del sector privado fue cómo corregíamos el debido proceso en cuanto a definiciones, en cuanto a los medios de defensa que deben de tener para generar los pesos y contrapesos cualquier agente económico. Y por último, otro tema que era muy importante, como estaba la legislación, permitía a los órganos autónomos intervenir de manera muy directa en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y se caía a veces en el absurdo, por ejemplo, de que si la Secretaría de Economía ponía una norma, podía decir COFESE que era una barrera. O sea, no sé si COFEPRIS te decía, ¿sabes qué? Tiene que llevar este tipo de etiquetado porque es para la salud de todos los mexicanos. Dicen, no, y eso puede ser una barrera. Entonces, esos tres temas de debido proceso somos los que venimos trabajando.
con la claridad de que teníamos que tener órganos sólidos, órganos que pudieran actuar, pero órganos muy equilibrados con los pesos y contrapesos. Muy bien, Gerardo. Muy bien, pues si les parece podemos pasar a la última reforma, la reforma política que ya se comentó en la reunión de esta mañana. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerle a los panelistas es, ¿para qué una nueva reforma política? Ya cada administración nos tocan una o dos y yo quisiera saber para qué una nueva. Y quisiera enumerar algunas de estas nuevas reformas. Primero está la reelección legislativa con la venia del partido, desde luego, la reelección de diputados locales, la reelección de alcaldes. Y aquí quisiera yo preguntarles si esto va a significar mejor rendición de cuentas o mayor control de las cúpulas partidistas o las dos cosas. ¿Esto contribuye a una mejor democracia? Y en el caso de la reelección de alcaldes, pues yo sí creo que era algo indispensable y creo que muchos pensamos así, porque un horizonte de 3 años es muy corto para la planeación y ejecución de muchísimas obras municipales y sin duda eso mejorará las cosas. Y la pregunta política es, ¿cómo va a afectar esto como contrapeso a los gobernadores, ¿no? Parece que va a surgir un nuevo jugador que va a tener un mayor protagonismo político, que va a ser ahora un alcalde que puede ser reelecto y que puede, digamos, tener una membresía muy elevada en términos de su apoyo político. Entonces ahora quisiera empezar con María Amparo, nuestra politóloga de la mesa. Qué bueno, porque eso sí me lo sé. Esto de ¿para qué una nueva reforma política? Honestamente no sé. Y mucho menos una reforma política como la que pasaron nuestros legisladores. Me hubiera encantado poder discutir hoy en la mañana con los líderes de los partidos. Hace mucho tiempo que nos vienen diciendo que tenemos un sistema presidencial que no es funcional y que nuestro sistema político no funciona, y reforma va, reforma viene, y siguen planteando los mismos objetivos de reforma política. A diferencia de las otras dos reformas, me parece que las nuevas reglas de la reforma política no se alinean para nada, de verdad para nada, con los propósitos declarados en la exposición de motivos y en las declaraciones de los políticos, ¿sí? En segundo lugar, creo que para que sirvan esas normas, supongamos que fueran unas buenas normas, que no son la mayoría, para que sirvan debe haber compromiso por parte de los actores de cumplirlas. Y no hemos visto ese compromiso. ¿Cuántas reformas electorales llevamos? La penúltima o la última, la del 2007, muy criticada por muchos, no por mí en algunos aspectos sí, pero se dedicaron ellos mismos a violar las normas. Y tercero, las reformas fuera de lo que llamamos reforma política electoral, la del 2012 y la de ahora, y que son reformas políticas y que son las más importantes, no están dentro de estas reformas. ¿Y a qué me refiero? A la ley de amparo, que no le gusta nada a los empresarios, a la de telecomunicaciones, a la de Código Único de Procedimientos Penales, a los de Derechos Humanos, a la de Transparencia. Ninguna de esas están inscritas en una reforma política y son las que más han transformado al sistema político. No veo además más que un hilo conductor en esta y en reformas políticas pasadas, que es la obsesión en este país por nuestro pasado de limitar cada vez más y atarle más de manos al Poder Ejecutivo. Mucha gente me tacha de presidencialista. Esto no quiere decir que yo le quiera dar más facultades al presidente sin transparencia y rendición de cuentas. Por cada una de las facultades que le demos, pidámosle cuentas al presidente. Pero ahora se las damos al Congreso y el Congreso no rinde cuentas. No sé qué está peor. ¿Y en qué estamos limitando al Ejecutivo? Pues cada vez más órganos autónomos. Para cuando termine este sexenio vamos a sumar 12 órganos de autonomía constitucional, que quiere decir áreas de política pública diversas que se le quitan al Ejecutivo. Más intervención de los partidos en los nombramientos y en la remoción de los cargos ejecutivos y cosas tan absurdas como la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo o la Estrategia Nacional de Seguridad, que otra vez son cuestiones que le corresponden al Ejecutivo. Creo que las reformas, ni la parte política ni la parte electoral, ¿ya me estoy pasando? Un minutito.
ni la parte política ni la parte electoral sirven para los propósitos que declaran ellos. ¿Cuáles son? Mejorar la posibilidad de acuerdos, eliminar las situaciones de crisis, o sea, vamos a tener más con esta nueva ley electoral, más responsable ejercicio del poder, no hay ninguna, bajar los costos de la democracia, se aumentaron los costos de los procesos electorales, certeza en los procesos electorales, vaya, los propios, ahora voy a decir por qué, bueno, en mi siguiente intervención por qué, pero por qué bajan los niveles de certeza y de confianza. Y después acabar con el desprestigio de los políticos y la política, mayor participación ciudadana, acercamiento de gobernantes y gobernados. Después discutimos estos mecanismos de democracia directa, pero créanme que estos propósitos no se cumplen con las reformas que acaba de mencionar Arturo, salvo, que creo que es la salvable, de la reforma que es la reelección, pero bueno, con la reelección, pero nuestra inventiva pues le metió un candadote de este tamaño para que los partidos no perdieran su grip, su control sobre sus legisladores, ¿no? María Amparo, ahora entiendo por qué esta mañana Gustavo Madero dijo, esta reforma no le gusta al círculo rojo y se te quedó viendo, traías la chaqueta roja. Es que me pusieron morados. Rolando, por favor. Pero ahí voy a la reelección. Yo tendría una respuesta funcional, digamos, en una primera instancia. ¿Por qué otra reforma? Pues porque hay que ocuparse. Y cada vez hay más especialistas en derecho e ingeniería electoral. Hay que darles qué hacer. Pues no creas que nos consultaron, ¿eh? Bueno, pero ya tendrán su tiempo y su espacio de aquí en adelante para criticarla y proponer una reforma electoral más. Es una especie de obsesión. De deporte, obsesión. De obsesión, un deporte extraño que alguna vez, aquí necesitamos el concurso de expertos psiquiatras y psicoanalistas, es evidente. No da. El razonamiento básico de la ciencia política no nos da. Aquí hay un núcleo psicoanalítico que debemos afrontar. Yo tengo algunos temores que no atemorizan a nadie más, así es que los voy a decir. Uno, la historia de los sistemas competitivos con reelección no nos da un mejoramiento permanente de los cuadros dirigentes del Estado. La mayor parte de alcaldes, diputados, senadores en los Estados Unidos se reeligen y se vuelven a reelegir per omnia seculorum. Dos, esta reelección no los hace autónomos e independientes respecto de los tristemente célebres poderes de hecho. Al contrario, poco a poco o muy rápido se incorporan al sistema de intercambio, de compra y venta de protección, como se dice en inglés, con los intereses locales, regionales o nacionales, según sea el calibre del senador, el diputado o el alcalde que esté en juego. Entonces, vamos a repetir eso, es probable que nos encontremos, gracias a la reelección, con diputados a los que les digamos de tal empresa, senadores de tal otra, etc. Y luego, desde un punto de vista más amplio, corremos el peligro, por lo menos en un plazo que no tiene necesariamente fecha de término, de que por esta vía se acentúe todavía más las barreras a la entrada de los jóvenes. Y tengamos por un largo tiempo políticos primero relativamente jóvenes, luego relativamente maduros y luego relativamente viejos, que gracias a esto se mantengan en el poder político bloqueando el acceso de jóvenes cuando estamos viviendo la época de la transición demográfica en su cúspide, es decir, con cada vez más jóvenes adultos en el juego social y político. Ese es un peligro, junto con el del rápido ensamblaje entre el político y el patrocinador, que me preocupa, aunque tendremos que ver, espero que no tengamos que hacer otra legislación terciaria para vigilar esto, porque no es posible vigilarlo. Esto solamente se da por la vía de la apertura de los medios informativos y la crítica sistemática de los organismos de la sociedad civil. Yo sí diría una cuestión, ya quizás con menos cinismo. Quizás lo que hacemos una y otra vez es un ejercicio de evasión y dos fugas hacia adelante.
Lo que tenemos enfrente es que el régimen político no nos funciona y el Estado en su conjunto nos aparece una y otra vez en cada momento difícil de la vida del país muy disfuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que reformar el régimen político a fondo y tenemos que hacer una reforma del Estado en su conjunto. Y tenemos que planteárnoslo así, pero tendríamos que aceptar entonces que eso no se puede hacer con prisas. Eso supone mucho estudio, discusión muy seria y una alta dosis de responsabilidad de los actores políticos principales. Pero yo creo que ese es el principal problema que tenemos y una y otra vez lo evadimos. Ya entonces discutiríamos si es más presidencialismo o no. María Amparo no me corregirá porque creo que estamos de acuerdo. Por primera vez, no. El régimen parlamentario que funciona es un régimen con un gran poder del Ejecutivo. Claro. Pues veamos a España cuando funcionaba. La señora Thatcher impuso todo lo que impuso con minoría parlamentaria, prácticamente a todo lo largo de su historia. Entonces eso de decir parlamentarismo nos lleva a un desvanecimiento del poder del Estado y el Ejecutivo, pues es no saber lo que es el parlamentarismo. Y yo creo que sí es pertinente comenzar a pensar en serio en qué tipo de régimen mixto tenemos que darnos y pronto, antes de que nos llegue la otra reforma electoral. Muy bien, gracias. Gerardo, por favor. Bueno, tanto María Amparo como aquí, ¿cómo se llama? Hombre. No te digo. Bueno. No, ayúdame. Rolando, perdón. Lo que iba a decir es que son dos gentes que yo respeto mucho. En este tema yo creo que son dos de las gentes más pensantes, que más saben y que más reconocemos como parte de nosotros, no más del sector de la sociedad. La verdad es que yo lo único que diría es, a mí me preocupa la nueva aparición del INE, ¿no? El IFE fue un tema que la verdad lo construimos durante varias décadas, creo que fueron 22, 23 años. 23 años. La verdad es que nos había costado mucho trabajo ganar una legitimidad como representantes ahí. A mí me preocupa, yo coincido, a lo mejor en la parte de la justificación que se tuvo para el INE y sobre todo para la intervención en los estados es precisamente pues muchos gobernadores o la gran mayoría de todos los partidos pues tenían un gran apetito por manejar las elecciones, por no respetar los topes de campaña, porque todos los institutos electorales o en gran parte estaban pues totalmente manejados por el Estado y la verdad es que eso no permitía tener elecciones libres y sobre todo no se fomentaba la participación. A mí en lo personal, a mí sí me gusta la parte de la reelección de legisladores. Yo creo que por supuesto que tiene muchas cuestiones que no necesariamente a lo mejor son las más adecuadas, pero sí que tengamos alguna posibilidad los ciudadanos de reclamar, de castigar o de premiar a los legisladores, pues es uno de los pocos elementos que se tiene como ciudadanos para poderlo hacer y es a través de la reelección. A mí en lo personal me encanta la reelección de alcaldes, o por supuesto puede ser que al final pues todos tengan, sea por grupos o puedas tener tu grupo de legisladores y todo, pero yo creo que es un buen instrumento, ¿no? Si se acota y se piensa con todas las consideraciones que puso Rolando y se han manejado en esta mesa. Y la otra, la parte del presidente municipal a mí me gusta mucho, porque los presidentes están maniatados, 3 años no les da tiempo para nada. No les da tiempo para hacer su trabajo, no les da tiempo para hacer planeaciones de largo plazo, no pueden cambiar las ciudades, no tienen ni siquiera los intereses de poder cobrar impuestos o hacer cosas porque nunca los van a ver realizados. Entonces yo creo que sí en el tema de los alcaldes les puede dar mayor autonomía, les puede dar mayores márgenes y la verdad es que todas las ciudades que han tenido un crecimiento y un ordenamiento y una planeación se debe a que han tenido la posibilidad de tener presidentes municipales. Y yo terminaría con ellos dos totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay reforma
ni una, ni dos, ni tres, ni buena ni mala, si no hay un compromiso de los políticos porque se respete y se haya una buena reforma y haya democracia. Y yo creo que eso es lo que nosotros teníamos que estar haciendo. La verdad es que a veces nos hemos perdido más en la discusión de las reformas que en una exigencia real, ciudadana, de que nuestros representantes realmente cumplan con su función principal, que es representar a la sociedad y al pueblo de México. Yo creo que ese es el tema. Gracias, Gerardo. Hay otro conjunto de reformas en esta materia política. Por ejemplo, la creación de esta Fiscalía General en la PGR para delitos electorales. Sí hay en la legislación, sí se ve una voluntad clara, vehemente, de castigar delitos electorales. O sea, sí se le metieron dientes a la legislación para ello. Pero yo me preguntaría, y ahora desaparece el Tribunal Electoral, ¿por qué no funcionaba bien? ¿Por qué lo sustituyeron? Se crea el INE, Instituto Nacional de Elecciones, y de un plumazo, una institución que ya habíamos confiado en ella, el IFE, pues es eliminada. Y la pregunta es, ¿se ha vulnerado así la independencia y autonomía del organismo electoral máximo que tenía el país? Obviamente el nuevo presidente del INE va a ser totalmente autónomo del Poder Ejecutivo, eso está clarísimo. Pero yo me preguntaría si los comisionados del IFE deben ser o actuar como miembros agentes de los partidos políticos. Si uno observa el patrón de votación, incluso de los últimos consejeros electorales, y encuentra uno que está perfectamente identificado con intereses partidarios, ¿no? O sea, uno pasos puede predecir qué probabilidad hay de que uno vote por algo que le interesa al PRI o al PAN o al PRD, ¿no? Después tenemos algo que es muy delicado, que es consejeros electorales locales nombrados por el INE. O sea, el INE nacional va a nombrar a los locales. Y la pregunta a los panelistas, ¿se nacionaliza la política local? ¿Qué tan responsables deben ser las autoridades locales de sus propias elecciones? Está otro tema, la nulidad de las elecciones. Cuando un candidato ganador se prueba que rebasó los gastos de campaña, y si la falta fue sistemática y determinante para el resultado, lo cual no sé cómo se va a probar exactamente, y la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5%, se puede declarar nula las elecciones. Entonces, la pregunta es, ¿esta disposición como está armada favorece la estabilidad política del país? Pregunta, en 3 meses, dado que ahora se va a adelantar la toma de posesión del presidente el 1 de octubre, ¿se puede procesar un conflicto electoral de esta naturaleza? Y si el perdedor también rebasó el límite de gastos, ¿no importa? Como viene en la legislación, ¿no? Y otra pregunta, ¿son razonables los límites impuestos a los gastos de campaña? ¿No? Ya, Arturo. Hay otro. Arturo. Es que Arturo es rector, pero no deja de ser profesor. Sí. Y lo está sometiendo a un examen a título de suficiencia. Lo vamos a pasar bien, ¿eh? No, con esos alumnos brillantes no tengo la menor duda que son alumnos que superan al maestro, ¿eh? Y además, hay una cosa que le interesa mucho y que María Amparo va a ser defensora número 1, se exige la paridad de hombres y mujeres en el Congreso, ¿no? Eso va a renovar y a refrescar la clase política del país, ¿no? ¿Es así? Eso es como la competencia, tiene que ser una medida transitoria y llega un momento en que ya no hay actores dominantes, ¿no? Y hay más cosas, pero ya, en fin, ya no los voy a mencionar. Participación directa, candidaturas independientes, consulta popular, iniciativa. Entonces, 5 minutos, Rolando, para que escojas alguna. Un minuto. Le voy a ceder mis 4 a María Amparo porque gracias. Es en este caso la maestra que puede responder vía una especie de social action frente a ti, tus dudas. Yo sí diría algo que creo que está permeando todavía toda esta cuestión. Creo que lo dijo en la mañana, probablemente fue Jesús Zambrano, pero no sé, alguno de los 3 dirigentes de los partidos. La Fiscalía permite imaginar una procuraduría, porque eso es, podemos llamar fiscalía, es procuraduría, ahora sí que autónoma respecto del presidente. Yo no sé qué diría Robert Kennedy frente a una frase como esa.
o los de presidencia americana. No podemos tener un fiscal angelical y químicamente autónomo. La procuración de la justicia es una tarea fundamental de los estados modernos. Y estamos jugando con este asunto sobre el cual nos advirtieron también los tres, o alguno de ellos, con las autonomías, que solo encuentran, por lo que se decía y por lo que vemos todos, una justificación que es el presidente. Si es así, entonces estamos en serios problemas porque después de más de 20 años de pluralismo efectivo, de competencia política, de configuración de tres grandes formaciones políticas, nos gusten o no, pero son tres grandes formaciones políticas, todo lo seguimos justificando por el presidente de la República. Creo que así no vamos a hacer porque nos vamos de nuevo a topar con la misma piedra, nos vamos a frustrar una y otra vez hasta acabar por perderle todo afecto, todo respeto, incluso todo temor a la política, que es lo que nos puede mantener mínimamente cohesionados y articulados como país. Yo creo que ahí sí habría que hacer una llamada de alerta sobre el tema. Claro que hagamos todos los mecanismos, fortalezcamos al Congreso en efecto, para que funcione como el verdadero Contralor de la República. Tengamos las contralorías que sean necesarias y la prensa más libre que podamos tener. Pero no sigamos fincando en laterales el tema fundamental que es nuestra relación con el poder. Termino. La presidenta Bachelet dijo, después de unas elecciones formidables y tras una historia realmente ejemplar de los chilenos después de que salieron de esa majadería, ¿no?, que se llamó dictadura de Pinochet, dijo: quiero decirle a los políticos, a todos, no a los opositores, a todos, que están muy lejos del resto de la ciudadanía. Yo creo que ahí debe empezar nuestra reflexión. Nuestros políticos están muy lejos del resto de la ciudadanía, pero no toman nota. Y hay que encontrar la manera de hacerles ver que este estar lejos tiene costos para ellos, eventualmente. Pero estamos en eso y en efecto, María Amparo ha trabajado mucho en esta cuestión. Sí se requiere mucha ingeniería institucional, sin duda, y tal vez ingeniería constitucional, como la llamó Sartori. Pero lo que se requiere más bien es acción política concertada y organizada para plantear el tema de fondo, que es el tema de la constitución del poder y de nuestra relación con el poder. Sí, todavía no se han dado cuenta, pero de repente hay que reflexionar sobre lo que uno dice, ¿no? Hablamos generalmente, bueno, es que estos políticos no entienden que nosotros los ciudadanos, caray. Los políticos son ciudadanos, porque si no fueran, pues serían los dominadores del absolutismo, que no eran ciudadanos precisamente. Pero los políticos son ciudadanos y establecemos una categoría sociológica que simplemente nos confunde el entendimiento de estas relaciones básicas, que son las relaciones con el poder. Muy bien, muy buen punto, Rolando. Gerardo, por favor, tu comentario. Yo sí me voy a tardar un minuto para darle más chance. Sí, ya no me dio. dio. Un minuto no me lo regaló, jaló. nada más dijo. Yo creo que, yo más que ya hacer una reflexión final, yo quisiera como varias preguntas, ¿no? Los retos que tenemos. A mí me preocupa mucho, insisto, en el INE, y lo que más me preocupa es la partidización que se puede dar, ¿no? ¿Se acuerdan el proceso de cómo se violentó la Constitución hace, que fue 2 años, cuando se tardaron más de 1 año en la Cámara de Diputados en aprobar a los tres consejeros que faltaban, violando la propia ley que ellos habían hecho? Nosotros, y un servidor, yo fui y demandé al Congreso. Nosotros fuimos y demandamos al Congreso, que fue creo que la segunda o tercera vez que se demanda al Congreso de la Unión. Fuimos un grupo de ciudadanos, bueno, de más ciudadanos, y demandamos porque es parte de esa lógica, ¿no? Realmente luego tampoco nosotros generamos los contrapesos. Me preocupa mucho eso del INE, ¿no? Ese es uno de los temas. La otra es, también hay varios temas pendientes como los plurinominales, que entendemos que
tiene una función. Por lo general pues es gente que aporta mucho, hay especialistas importantes, pero también es un tema. Y lo otro que les quería decir es que al final esta ley, yo soy convencido que la democracia tiene que estar forjada por demócratas. Y aquí tanto los candidatos como los partidos, como la misma sociedad civil, tenemos que empujar realmente a que haya una. Y yo sí coincido que más que una reforma política irle agregando, tenemos que hacer una reforma del Estado de Derecho. Y a lo mejor una de las soluciones, que también va a ser pregunta a María Amparo, sería a lo mejor la segunda vuelta. No sé si en la segunda vuelta sea buena o sea mala y pueda de alguna manera acotar parte de lo que tú decías, como son los gastos de campaña, la parte de la nulidad de las... En fin, yo creo que sí, yo sí coincido que tenemos que ir mucho más allá a una gran reforma del Estado con un gran compromiso por parte de todos. María Amparo, ahora tienes tu tarea. A ver, yo coincido absolutamente, más bien con la idea de una reforma del poder, ni siquiera del Estado, del gobierno, si no hay ahí nos confundimos, como decía o implicaba Rolando, una reforma del poder. Esta reforma tiene un montón de modificaciones que ni hemos mencionado, la posibilidad de hacer un gobierno de coalición, el cambio en la fecha de las elecciones, el cambio en la fecha del toma del presidente, todas son cosas. También, no estoy en contra de ellas, pero son intrascendentes en términos de sus consecuencias políticas. También estoy de acuerdo con lo que dice Rolando, bueno, discutamos si nos conviene un cambio de régimen, pero otra vez, dadas ciertas reglas democráticas y dadas ciertas instituciones, ¿sí? Los sistemas políticos funcionan bien o mal por otras cosas. Funcionan bien o mal por la calidad de políticos que tienen y por los ciudadanos. Hay reglas, hay sistemas parlamentarios que funcionan y hay sistemas parlamentarios que no funcionan. Y lo mismo con los presidenciales. Entonces, bueno, esto del diseño institucional, aunque eso me dedico, realmente pues tiene más limitaciones de las que uno pensaría inicialmente. Yo soy proreeleccionista, Gerardo. Me parece que tiene más ventajas que desventajas, pero pues no es la panacea. Lo que sí me pregunto es por qué incluso el Consejo Coordinador Empresarial o la gran parte del sector empresarial, si tiene tantos beneficios, ¿por qué no nos vamos también a la reelección del presidente? A mí me han abucheado en varios conferencias por decir que yo estoy en favor de la reelección del presidente, desde luego recortando el periodo. Arturo, esto de si los alcaldes, mira, muy bien que tengan 6 años, pero ser contrapeso a los gobernadores no lo van a hacer porque esa no es la vía, durar 6 años, mientras no sean autónomos de facto. Económicamente, financieramente, no van a poder, ¿sí?, subírsela las barbas a los gobernadores. Los gobernadores van a seguir mandando porque los gobernadores reciben la lana. Y una cosa que nuestros legisladores no le han querido entrar en los últimos 20 años, que sería una reforma política importantísima, es a la del federalismo. Tenemos municipios, si les queremos dar un montón de funciones y demás, pero tenemos un municipio, sí, como el de Naucalpan, contra otro que tiene… Entonces, y quieres pedirle lo mismo, le quieres poner las mismas reglas, simplemente no funciona, no le hemos entrado a esa que es la columna vertebral de este sistema. Y si no, abandonemos el federalismo, porque tenemos nada más las cosas malas del federalismo y ninguna de las buenas, ni para la ciudadanía ni para la eficacia del sistema. Los institutos locales, creo que desgraciadamente, Gerardo, hicimos un híbrido, ¿sí? La idea original era tener nada más un instituto. Somos el único país en el mundo que tenemos 33 burocracias electorales permanentes, que el año pasado, que no hubo elecciones, nos costó la friolera de 23,000 millones de pesos, ¿sí? O sea, y lo único que vamos a hacer es que ahora los consejeros, que pasan a ser 11 y en los estados 7, que antes eran menos de 7, ¿sí?, ahora van a tener que tener también sus 300 subdelegados en cada distrito y van a tener que tener sus 32 delegaciones que ya las tienen pero ampliadas, ¿sí? Entonces, realmente creo que sí hicimos un monstruito con esto de… Dejamos a los institutos locales, ¿por qué? Porque quieren tener la posibilidad de repartir puestos.
O sea, esta cosa de decir, estos nuevos consejeros, porque los nombra la federación, en este caso el Instituto Nacional, son incorruptibles, pues, igual de corruptibles, o sea, los gobernadores los van a tratar de capturar, igualito que tratan de capturar a los de ahorita. No veo qué ganamos con que los nombren acá. La otra cosa, no desaparece el tribunal, ¿eh? No, okay. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permanece, y lo que es más, una de las cosas buenas de la reforma es que ahora el IFE no va a imponer las sanciones y por eso no se las va a poder echar para atrás el tribunal. Ahora pasa esa función al tribunal, ¿sí? Nada más al IFE se le deja la posibilidad de dictar medidas cautelares inmediatas, ¿no? Perfecto. Pero no desaparece, y sí se crea una fiscalía dentro de la Procuraduría hoy, Fiscalía mañana, de delitos electorales, que de hecho ya existe, se transforma nada más. Lo de la nulidad, vamos a ver cómo está. Hay 3 causales de nulidad, no solamente de topes de campaña, sino comprar espacios en radio y televisión y usar recursos de procedencia ilícita. Bueno, pues, obvio, en cualquier lugar está. ¿Qué es lo que me demuestra esto? Ya estaba yo viendo a los partidos ayer discutir esto. Queremos nuevos tipos penales, queremos definir un nuevo catálogo de delitos y queremos poner más penas. ¿Qué refleja esto? Que se siguen teniendo desconfianza unos a otros. Dijeron, ahorita ya está muy desactualizado y ya hay nuevos delitos electorales, nuevos delitos que cometen ellos, ¿sí? Entonces vamos a tipificar unos nuevos y se la siguen creyendo que poner más penas y más fuertes, esas penas con más años de cárcel o más dinero, esto va a llevar a menos infracciones. Está aprobado para los impuestos, está aprobado para la delincuencia, que esa no es la vía y seguimos poniéndolas. Lo único que nos vamos a encontrar otra vez es con más litigios. No va a haber más seguridad en las, digamos, más confianza y seguridad. Y además me parece que hay incentivos perversos. Esto de lo de las topes de campaña, si tú vas en segundo lugar, lo que vas a hacer es violar la ley porque a ti no te aplica, ¿sí? Y quieres el efecto arrastre para tener más en los diputados. Y para el primer lugar, también es un incentivo para violar la ley, porque entonces te gastas más a ver si amplías la diferencia y entonces, aunque te cachen en la ilegalidad, no te anulan la elección y eres presidente. O sea, de verdad que está mal alineados los incentivos. Bueno, creo que ya se me acabó el Tendríamos espacio. Muchas gracias, María Amparo, pero estuvo muy claro tus comentarios sobre estos aspectos de la reforma. ¿Habría espacio para 3 o 4 preguntas del público? Les pido solamente que sean muy breves y concisas para que nos dé tiempo a darle la oportunidad. No sé si... Se me olvidó la segunda vuelta. ¿Puede ser directa? Se me olvidó la segunda vuelta. Pero... Aquí hay una... En base a las reformas que han comentado, ¿creen que efectivamente se concluya con los monopolios que hoy existen en México? Es una primera pregunta. La segunda, la estrategia seguida por el gobierno federal de comunicar una baja de precios en fuentes de energía, ¿será cierta cuando un solo ardid publicitario? A ver, no sé si quieres hacernos la pregunta. Aquí preguntan sobre la reforma a la situación política del Distrito Federal, ¿no? Ahí está ahí. Sí, básicamente es la creación de un nuevo estado y sobre todo los beneficios que se pueden obtener teniendo ahora municipios en lugar de delegaciones y posiblemente la creación de nuevos municipios alrededor de aquí de la Ciudad de México. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya. Bueno, pues, hay una nada más ahí. Última pregunta. Sí, buenas tardes. René Domínguez, de Grupo Quibernus. Para la doctora María Amparo Casar, sobre su más reciente obra, en coordinación con Ignacio Marván, el texto de Reformar sin mayorías, al respecto de la evidencia empírica que plantean sobre la naturaleza funcional
del presidencialismo mexicano, porque precisamente el argumento central es que el presidencialismo mexicano ha logrado generar reformas significativas y reformas relevantes a los marcos institucionales de la sociedad mexicana. ¿Qué va a pasar con esta tendencia posterior al Pacto por México? ¿Usted considera que dentro del contexto de los gobiernos divididos, que seguramente van a seguir reiterándose en términos electorales y en términos de la distribución política en el Congreso, esta tendencia hacia la capacidad del sistema político mexicano de generar reformas significativas a los marcos institucionales va a poder sostenerse después de, digamos, la desintegración del Pacto por México, o tendremos que buscar reformar los marcos institucionales estableciendo mayores incentivos para la cooperación política en búsqueda de que se consigan mayores reformas significativas y mayores reformas trascendentales? Gracias. Nosotros tenemos estas 4 preguntas. Si quieren empezamos a María Amparo, y Rolando y Gerardo, ¿no? María Amparo. Rápidamente contesto esta. Y agradecele. Y agradezco que sepas del libro. Es un libro que se llama Reformar sin mayorías y tiene una intención, por un lado académica, pero tenía una intención política. El libro, que yo sé que Rolando también comparte conmigo, es toda esta tendencia de aquellos que llamamos mayoritaristas, que dicen que para que el sistema funcione tiene que haber mayoría para el partido del presidente, y bueno, se han aventado hasta proponer reformas como la cláusula de gobernabilidad, que quiere decir que si sacas el 35% de los votos, te den 15% más para que tengas la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, lo que se demuestra en este libro es que ha habido más reformas constitucionales y de gran calado en los últimos 15 años de gobierno sin mayoría que en los 15 años previos, cuando todavía el PRI tenía mayoría. Entonces, bueno, tiene la ambición intelectual de probarlo, son todas las reformas desde 1922, que fue la primera, hasta ahorita, y probamos fehacientemente eso. Seguirán las reformas porque otra vez no está en el diseño constitucional, como decía Rolando, y prueba de que puede seguir, si así lo desean los partidos y los políticos, es que todas estas reformas que cuando más se han dado han sido en estos últimos 15 años, ¿sí? No hubo mayoría y todas estas reformas constitucionales se pasaron la mayoría con la mayor parte de las 3 fuerzas políticas, ¿sí? O sea, por consenso. Y no había pacto y no teníamos estas reformas políticas y se pusieron de acuerdo, como se pondrán de acuerdo mañana para las leyes secundarias y demás. Y creo que lo que decía César Camacho en la mañana tiene mucha razón. La democracia es de mayorías. Si se puede alcanzar consenso, mejor aún. Pero sí, bueno, y no siempre mejor aún, porque muchas veces lo que haces es descafeinar las reformas y no lograr el objetivo. Pero así funcionan las mayorías parlamentarias y las mayorías presidenciales en cualquier país. Muy bien. Rolando. Ya te voy a deber la del... Sí, pero esa es la democracia, pero la gobernabilidad no. La gobernabilidad no se da a golpe de mayoría, si no tienes mecanismos de consenso, acuerdo puntual o general, la cosa se te descarrila. Pero en fin, es otra discusión. Es otra. No, yo creo que las economías como la nuestra, grandes, con mucha población, necesitan tejidos productivos muy diversificados, pero muy interrelacionados. Pensar en la especialización de una economía como la mexicana es una ilusión. Necesitamos más bien una economía grande con muchas actividades, como dicen, muy diversificada. Y en esto juega un papel muy importante la pequeña y la mediana empresa. Pero desde ahí no se puede derivar que hay que acabar con la gran empresa, sino al contrario, hay que hacer política económica y particularmente industrial para la pequeña y la mediana se vinculen a la grande, sobre todo cuando es exportadora. Eso no es lo que hemos hecho, pero es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer con los monopolios es evitar que se comporten como monopolios, pero no desagregar y mucho menos jibarizar a la gran empresa. Yo creo que un país como el nuestro necesita muchas más grandes empresas y necesita un tejido muy diversificado de pequeñas y medianas, que es donde se genera la mayor parte del empleo. Claro. Aquí sí que ahora sí podemos decir, aquí en China, ¿no? Sí, yo creo que el enfoque de la política de competencia debe ser combatir las prácticas monopólicas, no a las empresas grandes por ser grandes, por supuesto, Rolando.
No sé, Gerardo. No, Busca también la pregunta del régimen político del Distrito Federal. Yo coincido con Rolando plenamente. Yo creo que ese es el sentido, ¿no? La vinculación de las pymes con las grandes, que todo este andamiaje económico institucional nuevo vaya realmente y tenga como objetivo que haya una mayor multiplicación de las empresas, que haya mayores niveles de crecimiento, de inversión, de empleo y en general un país mucho más competitivo y productivo. Yo creo que ese es el tema. Y eso, si se da así y si lo hacemos bien, obviamente en la segunda pregunta va a repercutir en tener mejores precios y mejores condiciones para los ciudadanos. Entonces, yo creo que si se da eso, por supuesto que también se va a dar las mejores condiciones de vida y de accesos y por supuesto de oportunidades para todos. Claro. Sobre el régimen político del Distrito Federal, Rolando, Mario Amparo. Yo nada más espero que quede bien. ¿Qué? Que quede bien Sí, y que algún día podamos decir, ya no tengamos que decir todas las mañanas, los mediodías y las noches, qué demoniado tráfico. Si podemos lograr eso, ya. Sí. Muy bien, No, pues, pero no tengo mucho que decir, perdón, es que no conozco el planteamiento. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer una reforma política de fondo en esta cosa que todavía se llama Distrito Federal, no Ciudad de México. Y había que preguntarnos para qué queremos una reforma política, ¿no? Exactamente, o sea, ¿qué es lo que nos hace falta en lo político en la Ciudad de México para que opere mejor? O sea, yo antes de hablar de la reforma diría, ¿para los qué? objetivos. ¿Qué Claro. objetivos tenemos que perseguir? ¿Qué aspectos tenemos que resolver? Bueno, pues hemos tenido un panel, yo creo que muy interesante, muy variado, muy intenso. Yo quisiera, sobre todo, agradecerle muchísimo a María Amparo Casar, a Rolando Cordera, a Gerardo Gutiérrez Candiani, pues la gentileza que han tenido con nosotros de compartir sus ideas, sus reflexiones sobre estos temas tan importantes. Creo que escuchamos posiciones muy vehementes, muy bien puestas, que nos dejan pues la tarea de seguir reflexionando y pensando sobre todos estos temas de gran importancia para nuestro país. María Amparo, Rolando, Gerardo, muchas gracias. A nombre de todos los participantes en este evento, les agradecemos muchísimo su Gracias, Arturo. gran participación. Y a Les pido un todos ustedes. aplauso para todos ellos.